Una muy cálida bienvenida a todos ustedes a este Itch Journal Club. U. Esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica. Y soy Mohamed Moody de la Universidad de la Sorbona y el Hospital Saint-Antoine en París, en Francia. Y este club de revistas es realmente muy especial, porque este es el webinar inaugural de ICH-U, marcando la primera actividad de la Academia de Mieloma Múltiple de ICH. Y la sesión de hoy también sirve como nuestro primer club de revistas. Y no podría estar más emocionado de lanzar esta importante y muy necesaria iniciativa. Así que esta Academia de Mieloma Múltiple de ICH fue lanzada muy recientemente para abordar una clara brecha en el campo, proporcionando una plataforma enfocada y dedicada donde los clínicos, investigadores y profesionales de la salud en general pueden reunirse para discutir los últimos desarrollos y compartir experiencia en el manejo del mieloma múltiple. Así que creemos que esta iniciativa no solo es oportuna, sino esencial, ya que continuamos viendo notables avances y una creciente necesidad de educación estructurada y perspicaz en esta área. Y verán que la elección del artículo publicado que se discutirá hoy está definitivamente en línea con el espíritu, y realmente no hay mejor manera de iniciar nuestras actividades académicas que enfocándonos, de hecho, en el manejo de pacientes ancianos con mieloma múltiple. Como probablemente sepan, la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple son ancianos, presentando desafíos únicos que requieren enfoques reflexivos basados en evidencia y para guiarnos a través de este tema crítico. Estamos honrados de tener hoy dos verdaderos expertos destacados que han contribuido ampliamente y mucho a este campo, a saber, el doctor Thierry Facon, quien se unirá en unos minutos, 4 minutos. Él me acaba de mencionar que está atascado en un asunto personal. Y también el doctor Frederick Schobel. Espero estar pronunciándolo correctamente porque claramente tienen una experiencia inigualable. Y esta experiencia que compartirán con nosotros definitivamente enriquecerá nuestra comprensión y ayudará a dar forma a las mejores prácticas en el cuidado de estos pacientes. Así que gracias a todos por unirse a nosotros hoy. Espero una discusión interesante, porque esto se les presenta en vivo para que puedan hacer preguntas a los panelistas. Y de hecho, el artículo al que estaba mencionando, aludiendo, es este maravilloso artículo publicado en el Lancet Hematology muy recientemente. Y esto es sobre un ensayo multicéntrico de fase 2 de un solo brazo llamado el ensayo REST, ensayo. Y esto trata sobre isatuximab, bortezomib, lenalidomida, y dexametasona limitada. Y la palabra limitada es importante aquí. En pacientes con mieloma múltiple no elegibles para trasplante, por la doctora Frida Boogie Askeland. Nuevamente espero estar pronunciando correctamente. Y el autor principal, y estamos muy honrados de tenerlo con nosotros, es de hecho el doctor Frederick Shabolt de Noruega.
Así que pueden ver aquí el U, resumen, solo una copia y pega. Así que es un ensayo académico, multicéntrico de un solo brazo, fase 2, que incluyó a pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticados, U con enfermedad medible, por supuesto, U con un estado funcional de 0 a 3. Y este paciente, como pueden ver, recibió isatuximab, un anticuerpo que apunta a UUCD38, que ya está aprobado, de hecho, en el contexto de recaída U, pero también en el contexto de primera línea en la población anciana. Esto es U sobre el y famoso ensayo IMROS, pero también el ensayo IFM Benefit con isatuximab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, y es por eso que de hecho pensamos en invitar al doctor Facon para discutir este trabajo, porque el doctor Facon publicó en el New England Journal of Medicine el ensayo IMROS. Así que de hecho, el tema específico, aquí, el tema específico sobre este llamado ensayo RESTO es que la dexametasona, se administró a 20 miligramos por vía oral los días 1, 8, 15 y 22, pero limitada solo a los primeros, 2 ciclos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque de hecho el ensayo se centró en aquellos pacientes ancianos no elegibles para trasplante con una edad media de 77 años. Así que uno imaginaría que no es la población que se llama anciana y en forma porque ese era el espíritu y los criterios de inclusión, como parte del ensayo IMRO, aquí tenemos la población que es aún más anciana y podría ser no apta. Y para resumir, creo, y tal vez Frederick me corrija, el espíritu era que si esa BRD es un gran régimen hasta los 80 años en pacientes ancianos y en forma, ¿cómo podemos adaptarlo? ¿Cómo podemos ajustarlo para aquellos pacientes que tienen más de 80 años y tal vez estén menos en forma? En realidad, no voy a repasar las características del paciente, nada diría yo nuevo bajo el sol, una población típica de ancianos. Pero lo que realmente impresiona aquí es que tenemos una tasa de respuesta global del 100% y lo más importante. Y esto creo que nuevamente es algo bastante único y específico de este ensayo. Los investigadores deben ser elogiados por evaluar MRD. Rara vez hacemos MRD en esta población. Así que, curiosamente, este régimen y a pesar del uso limitado de dexametasona, en realidad permitió lograr un 37% de negatividad de MRD en aquellos pacientes que lograron una respuesta completa. Y ese fue en realidad el objetivo principal del ensayo. Y esto es extremadamente interesante porque probablemente también sepan que en abril de 2024 tuvimos la aprobación de ODAC para usar MRD como un objetivo primario en diferentes ensayos clínicos de mieloma. Pero no se trata solo de la negatividad de MRD. Hay una proporción significativa de pacientes que en realidad lograron una respuesta completa estricta o incluso una respuesta completamente completa o mejor. Realmente resultados muy notables. Y puedes ver el resultado aquí. En cuanto a la supervivencia libre de progresión o la supervivencia general. Y aunque el seguimiento medio es ligeramente superior a 2 años, la mediana de SLP no se alcanzó. Y de hecho, al año ni tenemos una SLP del 86% on-chip a los 12 meses y una supervivencia general del 90% a los 18 meses.
De hecho, parece que estas respuestas, estos resultados son estables con el tiempo porque la SLP a los 18 meses fue del 78% y la supervivencia general fue del 88%. Y de hecho, usualmente en el club de revistas trataría de poner un resumen sobre los pros y los contras. Y pensé que en realidad el resumen hecho por el editor de Lancet Hematology que procesó este artículo después de su aceptación. De hecho, la conclusión es muy directa, y autoexplicativa, mostrando que esta combinación de Estitixumab más bortezomib, lenalidomida y dexametasona limitada, complementa los datos existentes del ensayo IMERROS y apoya el uso de este régimen cuádruple modificado como tratamiento de primera línea en pacientes mayores y más frágiles con mieloma múltiple. Así que detendré el resumen aquí y un muy gran saludo, gran bienvenida al doctor Facon. Doctor Schuchold, gracias por unirse a nosotros. Y la tradición en el club de revistas siempre es hacer una pregunta a los no coautores. Así que la primera pregunta es para ti, Thierry. Bueno, ya sabes que estos días estamos regidos por SOPs, así que el club de revistas tiene un SOP que siempre es pedir al no coautor que dé su opinión general sobre estos resultados. Y creo que encaja muy bien con tus hallazgos del ensayo IMROS. Entonces, cuando viste este artículo, cuando leíste este artículo, ¿cuál fue tu primera reacción? Wow. O dijiste, oh, tal vez. Creo que es una gran adición a nuestro repertorio terapéutico. Gracias, Mohamed. Y bueno, hola a todos. Hola, Frederick. Me alegró ver, para ser honesto. Y creo que este es un estudio muy bueno por muchas razones diferentes, de hecho. Y podríamos pasar mucho tiempo discutiendo este pequeño estudio de fase 2, porque básicamente son solo 51 pacientes. Pero esto es muy informativo desde mi punto de vista. Lo primero que me gustaría decir es que, por ejemplo, si miras a pacientes más frágiles, si miras la edad, o, bueno, no es políticamente correcto hablar de la edad, pero aún así, sabes, es un estudio en ancianos. La edad media es de 77 años. 2/3 de los pacientes tienen una edad superior a 75 años. Así que definitivamente es un estudio para pacientes mayores con mieloma. Y esto fue bueno porque cuando lo miro, tengo en mente el estudio IFM 2017 que hicimos con esta dosis baja de DEX, esta dexametasona reducida, como se hizo en el estudio REST. Y esto es interesante. La edad media en el IFM 2017 era de 81 años. Y así que es interesante. Y así, la posibilidad de descontinuar la dexametasona, lo que hicimos en el gran estudio de fase 3, amenoma, se hace aquí. Y esto es importante desde mi punto de vista. La otra cosa es que todo fue, y casi todo excepto lenalidomida fue descontinuado paso a paso. Primero descontinúas la dexametasona, luego descontinúas el bortezomib y luego descontinúas el isatuximab y te quedas con la lenalidomida como terapia continua. Como parte de la discusión, un punto es decir, es mejor descontinuar el isatuximab en lugar de la lenalidomida, lo cual es una buena pregunta de todos modos. Pero me gusta el proceso de descontinuar varios medicamentos en un proceso paso a paso. Y luego, por supuesto, haces la comparación con tanto el estudio de beneficio como el estudio IMO. También podrías querer hacer la comparación con el estudio CEFIR, al menos en cierta medida. Así que al final del día tenemos un gran paquete de, digamos, 3 estudios que tienen isatuximab, un estudio que tiene daratumumab, así que es un paquete de 4 estudios
Y cuando miras todo, de hecho, estos estudios son muy concordantes desde mi punto de vista. Y luego es solo un equilibrio entre la idea general de equilibrar la eficacia frente a la toxicidad y la calidad de vida. O siempre que quieras analizar esto. Por ejemplo, curiosamente, si miras los estudios de isatuximab, de hecho, tienes 24 inyecciones de bortezomib. En el estudio REST tuvimos 32. En el EMO se benefician de 48. Así que entre el estudio REST y el estudio BENEFIT, el bortezomib es simplemente el doble. Así que eso no es exactamente lo mismo. Y luego, bien puede que quieras discutir la negatividad de la MRD. Podrías decir que esta tasa de negatividad de la MRD es interesante. Y es aún más interesante si consideras que la mayoría de los pacientes pudieron completar los 18 ciclos. Eso podría ser incluso un poco mejor con el tiempo porque el seguimiento medio es solo de un par de años. Y así que la negatividad de la MRD está bien. Encontrarás más negatividad de la MRD en IMROS es alrededor del 50 más del 50%. Pero puedes explicar esta diferencia. La edad no es exactamente la misma. IMROS tiene una edad media de 72 y beneficia a 73. Así que los pacientes son un poco más jóvenes. Y luego el PFS será bueno. El PFS será inferior a lo que se logrará en IMROS en beneficio improbable. Por ejemplo, la tasa de PFS a 2 años en IMEBROS en beneficio es la misma al 85%, así que es un poco más alta. Pero luego, cuando miras la toxicidad, encontrarás menos toxicidad neurológica. Por ejemplo, SHOT solo tenían un 16% de pacientes con grado 3, grado 2 o Cornell incluso 3, pero muy pocos pacientes con neuropatía de grado 3. Y la tasa de neuropatías de grado 3 es aproximadamente del 4%, si recuerdo correctamente. Entonces, Terry, hablaremos sobre seguridad y toxicidad en un minuto. Pero primero me gustaría preguntarle a Frederick. Parece que estás muy contento con estos resultados. Estoy muy contento con esto y satisfecho con el resultado. Entonces, Frederick, ¿puedes por favor recordar a nuestra audiencia cuál fue la razón detrás de realizar este estudio? Porque si quiero, ya sabes, ser el abogado del diablo, diría con Darrell y Dex, el famoso ensayo Maya, tenemos grandes resultados y diría que eso se ha convertido en el estándar de atención. Entonces, ¿cuál fue la razón detrás de decir, bueno, tal vez un poco de bortezomib puede aportar algún valor añadido allí? Sí, así que gracias, Mohamed. Y gracias, Thierry, por la revisión que han hecho del estudio. Esto es sabes, un poco atrás, cuando planificamos el estudio, se inscribió de 21 a 23 y luego el objetivo primario maduró el año pasado. Así que es antes de eso. Estamos hablando en 2019, 2020. Maya estaba de alguna manera dirigiendo el espectáculo que era la clara definición del estándar de atención en ese momento. Hubo algunos problemas en los que pensamos, y en realidad fue el ensayo Maya que intentamos desafiar. No estaba destinado a ser un ensayo de modificación de IMROS. Era un desafío Maya. Así que, y la razón por la que quería desafiar a Maya era por dos cosas. Una cosa es que el momento de mayor mortalidad en pacientes ancianos con mieloma es en los primeros meses después del diagnóstico. Es cuando hay la mayor mortalidad por tiempo y mueren principalmente por infecciones. Sabemos que la dexametasona aumenta el riesgo de infección mucho más que el bortezomib. Así que el bortezomib fue el medicamento que no se usó en Maya. Lo cual era, ya sabes, un común antes de eso en el esquema VISTA, y MPV. Así que sabíamos por los ensayos de bortezomib anteriores que el bortezomib es probablemente un medicamento más eficaz
en términos de respuesta que la dexametasona sola. Entonces teníamos un esquema con un medicamento que creemos que es tóxico para los ancianos. Y con la experiencia de tratar a pacientes ancianos, generalmente es el medicamento que tenemos que reducir la dosis primero y eliminar primero. Así que tenemos un medicamento con alta toxicidad y no creemos que la eficacia sea tan buena. Y bortezomib, un medicamento más eficiente con menos toxicidad, especialmente a corto plazo. Así que en realidad solo queríamos cambiar la dexametasona por bortezomib y el objetivo era lograr una tasa de CR negativa para MRD más alta que Maya, que está en AH24. Pero creemos, por nuestra propia experiencia y la mayoría de las experiencias, supongo que la tuya también, que el esquema quincenal de bortezomib no es algo que nos guste. En la práctica, la neuropatía se vuelve demasiado, así que lo usamos como un esquema semanal. Queríamos combinarlo con C38, así que terminamos con isotuximab. Usamos lenalidomida en la dosis estándar, porque no creemos que los eventos adversos a corto plazo de comenzar con una dosis más alta. Esto puede discutirse, es problemático. Así que nos gusta comenzar allí y más bien reducir la dosis y usar GCSF para la neutropenia. Así que junto con eso, el testimib semanal, la dosis completa de lenalidomida en una especie de régimen Maya con ciclos de 28 días isotuximab como estándar. Y sin dexametasona. De hecho, lo planificamos sin dexametasona en absoluto, pero al final terminamos con un régimen de 2 ciclos, para no perder ninguna eficacia importante justo al principio. Se llama el ensayo RES porque significa reemplazar esteroides. Así que el objetivo era reemplazar los esteroides con bortezomib y aumentar el CR negativo 8. En comparación con Maya. Cuando se completó salió más o menos al mismo tiempo que Imbros y Cefeus. Y de repente no era una especie de reemplazo de Maya. De repente era una modificación de Imbros, lo cual, ya sabes, discutimos con el Lance, taumología, ¿cuál sería la mejor historia? Así que creo que hoy en día, con la aprobación de Imbros, esa es la historia más práctica hoy. Eso es una modificación, porque también tenemos una modificación de Imbros, porque tenemos muchos más pacientes mayores que Imbros. Pero la razón para comenzar el ensayo era diferente, fue un desafío. Maya, Excelente. Frederick y yo personalmente lo llamaríamos el Imbros Light. Y así que tenemos muchas preguntas en realidad y trataré de agruparlas en categorías y comencemos con la pregunta de seguridad y tolerabilidad. Entonces, Thierry, en esta población, bueno, primero que nada, tu opinión sobre los resultados de seguridad en este ensayo, y creo que fueron realmente buenos dada la población, porque obviamente al deshacerse de la dexametasona te deshaces de muchos problemas. Tener una especie de administración semanal de bortezomib por una cierta duración limitada también es. ¿Cuáles son tus pensamientos y cuál es tu consejo cuando se trata de este muy delicado equilibrio entre eficacia y seguridad? Cuando se trata de tratar a estos pacientes mayores con mieloma. No, eso es definitivamente algo extremadamente importante. Cuando hice por primera vez la presentación de IMJOS, me hicieron la pregunta sobre la toxicidad neurológica del bortezomib y algunos colegas me dijeron que está bien, es mejor que pero aún así generas un 7% de neuropatía de grado 3 y tus pacientes son pacientes ancianos. Así que en total, incluyendo todos los grados, es más o menos 60%. Está bien, podrías decir que el grado 1 está bien, pero aún así tienes y es concordante entre Cefeus y hemorroides. Generas del 6 al 8% de neuropatía de grado 3. Y podrías decir que esto es demasiado. Así que entiendo perfectamente el punto planteado por Frederick. Así que el punto de partida fue básicamente el Maillard DRD. Y así, el desafío era poner algo de bortezomib en el sistema, pero no demasiado, y tratar de aprovechar la discontinuación de la dexametasona,
Así que este es el estudio de descanso y dices aquí. El punto es cuánto necesito bortezomib. Entonces, ¿cuál es el mejor compromiso? El mejor equilibrio entre no tener bortezomib o tener un bortezomib demasiado alto, digamos, y como dije antes, aquí tienes 24 inyecciones frente a 32 en hemos frente a 48. Así que, curiosamente, el beneficio es el bortezomib semanal, pero son 48 dosis de bortezomib. Así que no es solo una cuestión de semanal versus 2 veces por semana. Creo que en los estudios de descanso en los estudios restantes encontraron un buen equilibrio y una buena manera de usar bortezomib. La discontinuación de la dexametasona definitivamente marca una diferencia. Al menos verás algún efecto en las infecciones. Puede que veas un poco menos de infecciones, o al menos verás las mismas tasas de infección en comparación con los regímenes antiguos, que solo tenían 2 o incluso 3 medicamentos. Así que básicamente es una buena idea descontinuar la dexametasona bastante temprano, como dijo Frederick en eso. Esta es una discusión que tuvimos en el IFM 2017. En el momento en que diseñamos el estudio dijimos, está bien, ¿hay una opción sin dexametasona en absoluto? Y dijimos, está bien, es un poco más seguro tener. Puede tener un paciente con mucho dolor y con insuficiencia renal y puede decir, está bien, 1 o 2 ciclos de dexametasona pueden ayudar un poco al principio. Pero eso no es tan fácil porque también puede aumentar las tasas de infección al principio. Así que al final del día, creo que estos regímenes parecen un muy buen régimen en términos de, digamos, equilibrio entre eficacia y seguridad. Aquí solo tienes un 16% de neuropatía de grado 3 y 16% de grado 2 y 3, que básicamente es solo 4% de grado 3. Así que es manejable en términos de toxicidad neurológica. Definitivamente es mejor que Cefeus y creo que estamos que podría ser el uno, no diría el único, pero un buen régimen de 4 medicamentos para pacientes mayores con mieloma. Así que volveré a esto porque tenemos una serie de preguntas sobre la eficacia, pero también sobre las implicaciones clínicas. Solo una palabra, Frederick, sobre la calidad de vida, porque obviamente siempre que se trata de terapia sistémica en pacientes mayores, la gente cuestiona el tema de la calidad de vida. ¿Viste algún problema, alguna cuestión planteada con este tipo de regímenes? Así que, tenemos parte de la calidad de vida en el artículo, pero eso es solo, para los primeros 5, ciclos donde intentamos comparar, el tipo de calidad de vida global en los 2 primeros ciclos y en el ciclo 4 y 5. Así que con y sin, dexametasona y un ciclo intermedio. Así que vimos un aumento absoluto en la calidad de vida global, pero no fue significativo. Ese es también el problema con estudios más pequeños, por supuesto, pero hemos recopilado muchos más datos y ahora solo hemos preparado un resumen para esto. No voy a entrar en detalle ahora, pero en general, los pacientes estaban realmente contentos con este tratamiento. Así que nuestra impresión general, puedo decir, es que el paciente lo toleró bien, más o menos como se esperaba. Creo que la dexametasona, que eliminamos dexametasona, hizo que fuera más fácil tolerar los otros tratamientos. Mantuvimos la posibilidad para muy pocos pacientes que lo querían, que necesitaban alguna premedicación, pero la mayoría no lo necesitó. Así que lo dejamos completamente en casi todos ellos. Así que, nuestra impresión es que la calidad de vida fue muy bien tolerada o buena con este régimen. Y también se puede ver eso por la intensidad del tratamiento. Así que tanto el potasio como el isatuximab están en la categoría del 90% y el lenalidomida está en el 84%, creo, cuando se trata de intensidad. Así que bien tolerado. También puedo decir que no apuntamos a
una mediana de 77 años de edad. Solo apuntamos a la población general y no elegible para trasplantes sin criterios de exclusión muy estrictos, sino más o menos los comunes. Así que esto es simplemente donde terminamos. Y estaban bastante contentos de estar bajo la presión del ensayo. Nosotros mismos también teníamos muchos de los pacientes. Gracias, Frederick. Me quedaré contigo porque hay una pregunta aquí. Bueno, en primer lugar, la profesora Meral Beksak, quien es otra destacada experta pionera en la investigación del mieloma múltiple, te felicita y te está haciendo la pregunta. ¿Sobre qué porcentaje de pacientes no pudo reducir la escala como estaba planeado? Ya que no se alcanzó la profundidad de respuesta planificada. ¿Alguna idea sobre esto? Gracias, Perel. Entiendo que no pudimos reducir la escala para Testimab o reducir la escala como Tuximab. Así que, no lo hicimos, porque hubiera una respuesta insuficiente. Si los pacientes no estaban progresando, permanecían en el estudio como estaba planeado, como solemos hacer. Así que no nos quedamos en Bortezomib por más tiempo o en Isatuximab por más tiempo si no habían recibido una respuesta suficiente. Y no teníamos una definición de lo que es una respuesta suficiente. En realidad, no tenemos tal definición que somos. Siempre decimos que nuestro objetivo es, ya sabes, una respuesta completa y negatividad marina, pero no tenemos consenso sobre qué hacemos cuando no alcanzamos ese nivel. Así que en nuestro centro, en Noruega en general, diría que mientras los pacientes no estén progresando, usualmente seguimos con el régimen planificado y eso es lo que hicimos en este ensayo. Maravilloso. Muchas gracias, Thierry. Tenemos varios comentarios y preguntas. Los agruparé juntos. Esto es sobre la estrategia de tratamiento y eficacia. Entonces, dado el 7% de tasa de respuesta completa negativa para MRD y probablemente algunos pacientes con VGPR, si se les hubiera hecho la prueba de MRD, habrían sido negativos para MRD. Debería considerarse el resto del régimen como un estándar de atención. Y tenemos un comentario que dice, ahora la historia en el tratamiento del mieloma es muy simple. Cuádruple para todos con o sin trasplante. Porque tenemos DARA, BRD, aprobado para la inducción basado en el ensayo Perseus. Ahora tenemos ESA Tuximab URD aprobado basado en el ensayo IMROS. Tenemos esta modificación del régimen. Así que en algún momento dirías, bueno, cuádruple para todos y luego puedes decidir si te gustaría incluir un poco de melfalán o no. No, ese es un buen punto. Nosotros, bien, podrías decir, antes de este estudio en particular, solíamos decir que los cuádruples serían el estándar de atención para una gran proporción de pacientes ancianos, pero aún así, DRD, digamos que DRD no está muerto porque algunos pacientes frágiles pueden beneficiarse de DRD o más específicamente pueden beneficiarse del doctor porque la dexametasona también será descontinuada. Entonces la pregunta, ¿podrías decir que para un paciente en particular podrías querer prescribir la combinación de daratumumab y lenalidomida solo? Para algunos otros pacientes podrías decir que este caballero en particular o esta dama en particular puede tolerar, digamos, 24 inyecciones de bortezomib. Así que un régimen suave de bortezomib con la DEX semanal será descontinuado, etc. Y también podrías decir, al hacer eso, sabes, el DRD proporcionará negatividad de MRD a largo plazo en, digamos, del 30 al 32% de los pacientes. Pero la negatividad sostenida de MRD es solo del 15 al 20% de los pacientes. Este régimen no proporcionará el 30%, proporcionará el 37%, solo diciendo que la adición de bortezomib marca una diferencia, digamos. Así que eso podría beneficiar a algunos pacientes. Para algunos otros pacientes podrías decir que esto, podría parecer algún tipo de beneficio o régimen de hemorro, proporcionando
incluso una tasa más alta de negatividad de MRD y en cierta medida un PFS prolongado. Es solo una cuestión nuevamente de equilibrio entre ¿por qué quieres pagar? ¿Preferirías tener un 10% más de negatividad de MRD con un 3% más de neuropatía de grado severo, por ejemplo? Entonces, ¿qué te gustaría ver? Así que básicamente es como un rompecabezas. Sabes, tienes diferentes opciones. Y luego podrías querer optar por el bastante, digamos, duro o muy. Está bien. El régimen ICD-38-BRD. Puedes tener un régimen CD38-BRD suave. Todavía puedes tener para algunos pacientes. Hay algún tipo de DRD o algún tipo de doctor régimen, pero al final del día, desde mi punto de vista, el panorama no es muy difícil de entender. Como clínico entenderás inmediatamente cuál es el desafío aquí, básicamente. Maravilloso. Gracias, Fred. Frederick, ¿cuál es tu opinión sobre la eficacia de este régimen especialmente? Tenemos una pregunta que sugiere que dado el índice de negatividad de MRD, ¿hay una perspectiva realmente de descontinuar el tratamiento en algunos pacientes? Y sabemos que el tema de terapia continua versus duración fija es crítico en muchos pacientes. Personalmente nunca he conocido a un paciente que quisiera recibir tratamiento para siempre. ¿Alguna opinión sobre esto? Sí, creo que el tratamiento continuo es la parte más importante del beneficio a largo plazo, pero tiene que estar equilibrado y vemos eso. Como Thierry mencionó justo al comienzo de la charla, ¿por qué no nos quedamos con isatuximab en lugar de lenalidomida? Así que la cosa es que estoy totalmente de acuerdo. Así que creo que a largo plazo te beneficias de estar con medicamentos mientras los toleres y tengas una buena vida con ellos. Así que, con isotoxim, y hay 2 mapas, eso es perfectamente posible. Así que hoy, cuando esto está aprobado, cuando este estudio se realizó, no teníamos acceso a C038 en primera línea. Así que teníamos el acuerdo con Sanofi. Ellos patrocinaron los 18 ciclos. Y eso es lo que fue. Y ese fue el objetivo primario. Así que, pero hoy usaremos esto como una especie de modificación del régimen IMROS, donde continuamos con los medicamentos que están funcionando excepto Fortesmib. Así que continuaremos, supongo, en la mayoría de los pacientes con isatuximab, siempre y cuando no se opongan y no quieran estar en tratamiento. Eso, por supuesto, está bien, pero si están de acuerdo con ello, creo que se benefician a largo plazo. Luego, con el Lidomid, habrá más pacientes que lo dejarán debido a la fatiga y todos estos tipos de síntomas subjetivos que pueden experimentar. Pero creo que es importante continuar con isatuximab si puedes. Y también quiero decir algo sobre el Potesomib, porque creo que no es como si comenzaras con Bortezomib y de repente el paciente tiene una neuropatía de grado 3. Creo que en la mayoría de los casos, si se presenta una neuropatía de grado 3, hay un médico en el camino que no hizo el trabajo tan bien como debería. Así que creo que en estos pacientes son mayores, necesitan su función. Creo que debería haber un umbral bajo para retirar el bortezomib, incluso cuando tienes un grado 1. Al menos si está empeorando, entonces ya has obtenido parte del beneficio. Puedes tomar un descanso, puedes o detenerte. Puedes continuar con eso un poco mientras lo toleres. Y al final terminas solo con el anticuerpo C38. Creo que esa es la mejor manera. Pero si tienes tanto miedo a la neuropatía que no les das estos meses o medio año con potasio al principio, creo que pierden algo al final. Creo que más pacientes recaerán durante su vida en lugar de tal vez no hacerlo o recaer antes. Así que creo que, como Thierry mencionó, siendo un clínico aquí y evaluando los medicamentos a medida que avanzas, no necesariamente necesitas ceñirte a, ya sabes, 8 ciclos de bortezomib y demás. Pero si tienen neuropatía antes de eso, creo que deberían detenerse. Pero con isatuximab, daratumumab, casi nunca hay una razón para detenerse, excepto no venir al hospital. Así que en la práctica usamos daratumumab porque es subcutáneo, está reembolsado. Isatuximab aún no ha llegado allí. El subcutáneo también es mucho más fácil para el paciente que vivir con estas infusiones cada mes.
Frederic, creo que este cetuximab subcutáneo se lanzará pronto. Escuché y lo tiene. Lo sé, estoy realmente ansioso por ello. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, Thierry, tenemos una pregunta aquí, una pregunta general, y esto es en realidad, y realmente valoramos su contribución. Esto es de un grupo de defensa de pacientes, no daré su nombre, preguntando sobre el valor de estos cuádruples en aquellos pacientes con citogenética de alto riesgo, mi respuesta directa. Porque históricamente solíamos decir que toda la citogenética de alto riesgo debería recibir un inhibidor de proteasa, así que diría que esa es la mejor opción para ellos. Pero me encantaría escuchar tus pensamientos. Está bien, probablemente tengas razón, ya sabes, pero está bien. Solo recuerda que en el estudio Maya a largo plazo, por ejemplo, el DRD lo hizo mejor que el RD en pacientes iris también. Así que, y no hay inhibidor de proteasoma, básicamente. Sí, pero Pero tenemos un metaanálisis muy bueno sobre todos los ensayos de daratumumab que muestra que funciona bien en la citogenética de alto riesgo. Así que aquí la diferencia es sobre bortezón. que lo que es cierto es que tú. ¿Está bien? El iris, por supuesto. Creo que hay mucha evidencia de que el paciente iris se beneficiará, al menos en cierta medida, de 4 medicamentos, digámoslo así. Hay una posibilidad de que el beneficio sea más importante en el paciente de riesgo estándar, pero aún así, sabes, cuando juntas buenos medicamentos, también haces una diferencia en los pacientes iris. Y así que creo que esto es, está bien, esto es muy probablemente cierto. Y en tu práctica clínica, el punto podría ser que podrías decir que este caballero en particular tiene un mieloma de alto riesgo. Yo lo haré, intentaré, encontrar una manera de proporcionar 4 medicamentos. Y en ese sentido, el régimen que se muestra en el estudio REST es interesante. Podrías querer usar bortezomib, pero no demasiado, digámoslo así. Pero podrías querer combinar 4 medicamentos durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, la discusión sobre la discontinuación es una discusión interesante. No sé si tengo solo un minuto para decir algunas palabras sobre eso, pero sabes, cuando nosotros, por ejemplo, en el pasado, en la época del DRD, pero que la discusión será la misma con 4 medicamentos. De todos modos, en la época del DRD, muchos colegas decían, está bien, tenemos que descontinuar el DRD. Yo digo, sí, está bien, pero ¿qué quieres descontinuar? ¿Quieres descontinuar todo lo que digo? Tal vez no. Entonces, está bien. ¿En qué quieres continuar? Y algunos, y luego tenías 2 formas diferentes de descontinuar. Tenías lo que yo llamo la descontinuación financiera. Básicamente descontinuabas el CD38 y tienes una descontinuación por tolerabilidad porque la lenalidomida está bien. La lenalidomida es un medicamento muy bueno de todos modos, pero en términos de a largo plazo, como digamos por fatiga, el paciente puede tener fatiga, algún tipo de diarrea, calambres, etcétera. Así que podrías decir que un tipo de descontinuación por toxicidad sería una descontinuación de lenalidomida. Entonces, en estos estudios en particular permanecen con lenalidomida, pero podrían haber continuado con isatuximab de todos modos. Y el isatuximab subcutáneo beneficiará a la terapia continua, con isatuximab también. Y luego, mi último punto muy provocativo es decir que el único estudio, desde mi punto de vista, que ha utilizado un CD38 cada 8 semanas fue el estudio Casiopeia. Y de todos modos mostramos cierta eficacia y esto es en la población elegible para trasplante. Sí, pero digamos inducción. Pero si tú, digamos, ser innovador, si quieres a largo plazo tener un isatuximab subcutáneo cada 8 semanas para algunos pacientes, ¿por qué no? ¿Sabes? Eso también podría ser una forma de desarrollar un régimen continuo y suave. Gracias. Entonces, Frederick, tienes la última palabra. Así que quizás desees comentar sobre esto y también decirnos cuáles son los próximos pasos.
Sí, entonces, primero quiero comentar sobre lo que dijo Thierry, porque estoy de acuerdo con todo eso, pero solo quiero agregar algo que, sabes, para los pacientes de alto riesgo, sabemos que son de alto riesgo o a veces no lo sabemos, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Solo podemos darles el mejor régimen que tenemos. Así que para mí la diferencia radica en qué tolerar cuando se trata de toxicidad. Si tengo un paciente de alto riesgo, agresivo, o con una enfermedad agresiva, toleras más efectos secundarios antes de reducir la dosis, antes de detener el tratamiento. Ahí es donde. Y luego, en el riesgo estándar, es más fácil detenerse ante una neuropatía leve, por ejemplo. Así que eso marca una diferencia más que la elección de los regímenes. O si vas a dar a todos cuádruples, ahí no es donde está la diferencia. La diferencia está en el seguimiento de este tema y en lo que viene después. Con suerte. Estamos haciendo una especie de seguimiento de este ensayo con tratamiento en casa con iberdomida e isatuximab. Eso es eh, Y en general, de la misma manera, mejor que lenalidomida con iberdomida, que es un modo celular no aprobado. ese es el plan que queremos seguir ahora. Sí, Maravilloso. Así que esto ha sido realmente una discusión muy perspicaz y muy importante. Me gustaría agradecerles a ambos por compartir su experiencia. Es un momento emocionante no solo por los hallazgos notables de este ensayo descansado. Y felicitaciones de nuevo, Frederick, y colegas, sino también porque, como mencioné en mi introducción, este seminario web marca la primera actividad de la Academia de Mieloma Múltiple de ICH. Y estamos muy contentos de lanzar esta iniciativa durante este mes de marzo, porque este es el mes de concienciación sobre el mieloma múltiple y eso refuerza nuestro compromiso de avanzar en la educación y la colaboración en el campo del mieloma múltiple. Y espero que todos estén convencidos de que el ensayo REST ha marcado verdaderamente un paso significativo hacia adelante en el manejo del mieloma múltiple no elegible para trasplante, porque tenemos resultados muy prometedores que demuestran que la combinación de isatuximab, bortezomib, lenalidomida y dexametasona limitada es tanto efectiva como factible en una población de pacientes que históricamente ha enfrentado desafíos con tratamientos más agresivos en mi opinión personal, uno de los aspectos más convincentes de este ensayo REST es el logro de respuestas completas negativas para MRD en un tercio de la población. Reforzando el potencial de este novedoso régimen cuádruple, como terapia de primera línea, para todos aquellos pacientes que son candidatos, y creo que, un tema interesante, y esto se trata, de la belleza de un ensayo académico, porque este ensayo también abordó el equilibrio crítico entre eficacia y tolerabilidad al demostrar que limitar la dexametasona después de los 2 ciclos iniciales puede reducir las toxicidades relacionadas con los esteroides, sin comprometer el resultado final. Así que gracias al doctor Fakan, gracias al doctor Schultz. Gracias a todos una vez más por su participación y por ser parte de este evento inaugural de la Academia de Mieloma Múltiple del ICH. Pueden reclamar sus puntos SEME si desean tener estos puntos. En realidad, iniciando sesión en realidad no necesitan ningún inicio de sesión o contraseña, solo yendo al sitio web de la academia ich.org. Así que esperamos su continua participación en nuestras futuras actividades educativas mientras trabajamos juntos para dar forma al futuro del cuidado y la investigación del mieloma donde quiera que estén. Muchas gracias. Este es el ISECH alrededor del mundo y a través del campo de la hematología. Cuídense. gracias. Gracias.